Tras haber deslumbrado al mundo con Cinema Paradiso en 1988, Giuseppe Tornatore, esta vez en el 2000, volvería a dirigir una película que no podría dejar indiferente a propios y extraños, con Giuseppe Sulfaro como coprotagonista, o mejor dicho, como narrador, y a la inolvidable Monica Bellucci como verdadera protagonista de la historia. Esta historia nos plantea en un pequeño pueblo siciliano, justo desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial para Italia y la posguerra, cómo era y en cierta manera sigue siendo la sociedad. Amores, deseos, pasiones, avaricia, maldad, piedad, castigo y perdón. Pero todo ello viviendo la historia desde la perspectiva de un joven adolescente, Renato, quien nos llevará mediante su viaje a la madurez a conocer a la verdadera protagonista de la historia y quien da nombre a la película, Malena. La película es, como se ha hecho tantas veces en el cine italiano, un drama con tintes de comedia, por lo que, si bien algunas personas podrían encontrarse contrariadas con los primeros minutos del metraje, incluso algo violentadas con la excesiva cosificación de Malena por parte del pueblo entero, debemos tener en cuenta que es puro esperpento, hecho a propósito para generar un vuelco narrativo cuando Renato empieza a comprender la situación que vive la propia Malena durante su camino hacia la madurez, y no es más que una exageración, o tal vez no tanto, del comportamiento del pueblo, claro reflejo de la sociedad real para ayudar al componente absurdo y cómico. Aunque ya sabéis lo que dicen, entre broma y broma. Como ya he comentado, la historia se centra en dos personajes. Por una parte está Malena, la verdadera protagonista de la historia, mientras que por otro lado tenemos al protagonista narrador, Renato, quien con su enfermizo enamoramiento adolescente tóxico consigue llegar a conocer y a empatizar a tal grado con la situación de Malena que le hace convertirse en el único en el pueblo capaz de comprender lo que sufre diariamente esa mujer que no quiere llamar la atención de nadie y quiere vivir una vida tranquila, pero que su belleza la convierte en el centro de las miradas del pueblo, siendo deseada por unos y despreciada y odiada, producto de la envidia, por otras. Y es que hay que admitir que la forma en la que se cuenta o se narra esta historia es muy inteligente y original, ya que podría haberse dado desde el punto de vista de la propia Malena, siendo la película un sinvivir de escenas dramáticas y angustiantes, o desde el punto de vista de todo el pueblo, con lo cual nos hubiese costado más empatizar con ella, pues nadie la conoce realmente en el pueblo, más allá de las habladurías y chismes que inventa el propio pueblo. Con la excusa de sufrir un enamoramiento enfermizo, Renato se convierte en ese punto intermedio, en ese caronte que nos lleva desde la orilla de las habladurías del pueblo hasta la simple realidad de Malena, la cual es víctima de la corrupción del pueblo, empezando desde los propios deseos y envidias de los habitantes hasta las crecientes necesidades provocadas por la guerra. Y es precisamente en Renato en que me quiero centrar en este vídeo, pues encuentro en su historia de madurez y descubrimiento de la verdad un paralelismo, o como poco, muchísimas similitudes con una parábola, o mejor dicho, una alegoría del filósofo griego Platón, que muchos hemos estudiado en la secundaria y que, aun sin haber estudiado en esta, es de sobra conocida: el mito de la caverna. Para las personas que no conozcan esta alegoría, trata de un grupo de personas que se encuentran encerradas o encadenadas en una cueva y solo tienen como referencia del exterior a las sombras que se reflejan en las paredes de la cueva cuando, según una versión, pasan objetos o seres vivos por delante de la entrada de la cueva, o producto de pasar estos mismos por delante de una hoguera, llegando incluso a ser manipulados según en otras versiones. En un momento puntual, uno de los encadenados es liberado y sale al exterior para conocer la realidad del mundo. A partir de este momento, el humano que ha sido capaz de ver la luz y ver la realidad que hay fuera de la cueva debería tener la obligación moral de volver a la cueva y mostrarles al resto qué se esconde en el exterior. Pero no siempre vuelven, y no siempre el resto quiere hacer caso del exterior, bien por ignorancia o bien por conformismo. Así pues, una vez tenemos claro el concepto de la caverna, empecemos a ver sus similitudes con la historia y el arco narrativo de Renato. Renato en la caverna.
La historia de Renato comienza el día que pasan 3 grandes acontecimientos en su vida. En primer lugar, Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, su padre le compra su primer vehículo, una bicicleta, y gracias a esta intenta entrar en un grupo de amigos que lo consideran demasiado pequeño por llevar pantalones cortos, y es en este trámite de ser aceptado por el grupo que se da el tercer gran suceso. Conoce a Malena. Si bien la función narrativa de Renato no es otra que introducirnos en la vida de Malena desde la perspectiva del pueblo hasta la verdadera historia de Malena, esto no quita que el propio Renato tenga su arco de personaje. En este caso, el arco de Renato es el famoso Coming of Age, o básicamente el arco de crecimiento y madurez de un niño a adulto. El poder que le da la bicicleta, el cambio de pantalones cortos, un pantalón relacionado a los niños por aquel entonces que incluso llevaban en invierno, a pantalones largos de uso exclusivo para adultos, todos son intentos de Renato por verse maduro y adulto, forzando el crecimiento y el paso de la niñez a la adultez, pero de la forma incorrecta. Forzar con la bicicleta, el sentirse aceptado por el grupo de chavales, los pantalones largos para verse como un adulto frente a Malena, no es sino que hasta que pasa todas las fases del mito de la caverna, que no termina de madurar de forma orgánica y natural. Al inicio de la película, Renato se encuentra dentro de la caverna, preso con el resto del pueblo. Para Renato, que acaba de conocer a Malena, solo conoce lo que puede ver a simple vista y lo que escucha del resto del vecindario. Es por culpa de su enfermizo enamoramiento que comienza a acercarse de una forma bastante perturbadora, todo se ha dicho, a Malena, y es ahí donde comienza a ver a la Malena que no todo el mundo puede llegar a conocer. Renato siente la luz del exterior. Es, como ya he comentado en el capítulo anterior, cuando Renato empieza a sentir ese enamoramiento que va más allá de la simple calentada de bragueta que siente el resto de hombres del pueblo, que comienza a interesarse por los gustos de ella y comienza a conocer sus patrones de actitud y comportamiento. Conoce la música que oye mientras baila con el retrato de su marido, entiende que la casa misteriosa que visita es la de su padre, ve cómo la miran por la calle los hombres y cómo la desprecian las mujeres, y comienza a entender que la gente inventa malas historias sobre ella, diciendo a algunos que han conseguido cosas de ella, mientras que las otras la comparan con otras jóvenes del pueblo, siempre intentando dejarla en mala posición. Renato es capaz de comprender que el pueblo solo utiliza a Malena y vuelca en ella sus frustraciones y sus deseos reprimidos. Malena no le ha hecho nada a nadie, ni utiliza su belleza en beneficio propio, pero ha sido la razón por la que le han estado haciendo la vida imposible durante años y se han aprovechado de ello. Quien haya visto la película sabe que hasta cierto punto esto es así, pero finalizando la guerra y con muchas necesidades, ella cambia con respecto a utilizar su belleza, lo cual la lleva a terminar conforme termina. Pero me abstendré de destripar la película para que quien no la haya visto pueda disfrutar de ella lo máximo posible. Vuelta a la caverna, ¿sí o no? Renato se encuentra en la encrucijada que plantea Platón. Sabe que la verdad no es que Malena sea una fresca y una cualquiera que busca beneficiarse a costa de su belleza de los hombres del pueblo y que hace sufrir a las mujeres, sino que son los lujuriosos déspotas los que se benefician de ella y son las frustradas las que arremeten con bulos y calumnias para dejarla por debajo de ellas. Pero también sabe que es el propio pueblo el que genera la circunstancia que está viviendo Malena, por lo que, ¿de qué le sirve decirle la verdad a la gente? ¿Quién creería a un niño? ¿Y cómo es que él sabe toda esa verdad si no conoce personalmente a Malena? Parece que todo está desbocado al fracaso. Sin embargo, sí hay una persona a la que puede ayudar contándole la verdad de lo que ha pasado todo este tiempo y a la que puede ayudar a que, al igual que él, salga de la caverna. El final de la película deja mucho en qué pensar, por lo que me gustaría saber qué sacáis del final de la cinta. ¿Cuál es vuestra lectura de lo que pasa y si habéis conocido algún caso similar o que os recuerde a lo que vive Malena durante la película? Y por cierto, si no lo sabíais, esta no es la primera película italiana que analizo, así que si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo por aquí.